Compartir pantalla. Audio. Ya, ahí se ve. O sea, está Sí, negro, pero... sí, perfecto. Sí. Entonces, es la presentación sobre simetrías y teselados, ¿ya? Eso sería el título para los que no son del grupo. Entonces, denle nomás cuando Ya. quieran. Ya. Hola, somos del grupo 6, Margarita Claro, Paula Espinosa, Javiera Johnson y Antonia Rique, y hoy día les vamos a contar sobre los teselados y simetrías en el plano. La simetría es una propiedad geométrica que se encuentra en todos los polígonos regulares. Una figura es simétrica si existe una isometría que la deje invariante. Y en clase hemos visto 3 grupos de simetrías en el plano. Uno, grupos finitos, que son aquellos con un número finito de elementos. Podemos ver en la primera imagen de las 2 comas, que era un ejemplo de grupos finitos. Grupos de friso, que son aquellos con transiciones en una dirección. La segunda imagen era uno de los ejemplos que vimos en clases de grupos de friso. Y 3, grupos de papel pintado, que son infinitos y cubren todo el plano, como la última foto que está en este PowerPoint. Un ejemplo es un triángulo equilátero, donde la reflexión en cualquiera de las líneas indicadas es una simetría, porque al reflejar el triángulo cae sobre sí mismo. Y tiene además rotaciones de 120 grados, 240 grados y 360 grados. Ahora vamos a ver la definición de los teselados. Los teselados son superficies recubiertas por una o más figuras que se llaman teselas. Y las teselas o baldosas son piezas planas, generalmente polígonos con copias congruentes o isométricas, las cuales se colocan siguiendo un patrón regular. Y de esta forma no quedan espacios sin ser cubiertos, y las baldosas o mosaicos no se superponen, no hay una encima de otra. Los teselados se crean usando las transformaciones isométricas, que se vendrían siendo los movimientos de rotación, traslación y reflexión. Aquí podemos ver algunos ejemplos de teselados en la vida cotidiana, como podemos observar un panal de abejas en la primera imagen, en la segunda imagen la piel de una jirafa, y por último una pared de ladrillos. El origen de los teselados se puede ver desde hace miles de años. Se ha usado la teselación para cubrir pisos y paredes de los palacios y templos de distintas culturas y religiones. Por ejemplo, los romanos elaboraron los mosaicos con estas pequeñas piezas llamadas teselas, y de ahí que se refirieron a ellos también como opus o ars teselatum. Y las teselas son piezas de forma cúbica hechas de rocas calcáreas o materiales de vidrio o cerámicas, muy cuidadas y elaboradas y de distintos tamaños. Y los romanos llegaron a dominar el trabajo hecho con las teselas. Las primeras obras que hacían con teselas muy pequeñas, y ya en la época imperial fueron aumentando el mayor de estas teselas hasta 1 centímetro cuadrado. En el mundo griego fue muy frecuente también, y desde muy temprano, desde fines del siglo V a.C., el pavimento compuesto por guijas de ríos, que era una especie de piedrecillas que se encontraban en las orillas y que eran de tamaños y de colores distintos. Los teselados también despertaron el interés de los matemáticos de todas las épocas, comenzando por Arquímedes en el siglo III a.C., seguido por Johannes Kepler en 1619, Camille Jordan en 1880, hasta los tiempos contemporáneos con Roger Penrose. Y en 1936, Alan Turing demostró la existencia de problemas o situaciones para los que no existen algoritmos finitos, y entre estos problemas que engrosaron los indecisibles de Gödel se encuentran algunas cuestiones que plantean las teselaciones aperiódicas o no periódicas, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, aquí tenemos un mapa conceptual de las clasificaciones de los teselados. Estos se pueden clasificar en teselaciones periódicas y aperiódicas. Dentro de las teselaciones
teselaciones periódicas se encuentran las regulares, las semirregulares y las irregulares. Como bien se mencionó, la primera clasificación son las teselaciones periódicas. Podemos clasificar teselaciones como periódicas cuando se puede delimitar en la región que pavimenta el plano por traslación, desplazando la ubicación de la región sin someterla a giros ni simetrías. Dentro de las periódicas están los teselados regulares. Estos consisten en un solo tipo de mosaico formado por un polígono regular. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos un teselado triangular, en el cual debe notarse que cada nodo o vértice del teselado triangular es el vértice común de 6 triángulos equiláteros. En la imagen de la derecha vemos un teselado cuadrado. Esta figura muestra un teselado regular compuesto únicamente por cuadrados. Debe notarse que cada nodo del teselado está rodeado por 4 cuadrados congruentes. Y aquí vemos un teselado hexagonal, en el cual debemos fijarnos que cada nodo o vértice le rodea 3 hexágonos regulares, como se aprecia en la imagen. La siguiente clasificación son los teselados semirregulares, en donde se emplean 2 o más tipos de polígonos regulares. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos un teselado trihexagonal. Es el que está compuesto por triángulos equiláteros y hexágonos regulares, lo que significa que un nodo del teselado está rodeado, hasta completar una vuelta, por un triángulo, un hexágono, un triángulo y un hexágono. Y en la imagen de la derecha vemos un teselado hexagonal romo, que al igual que el teselado del ejemplo anterior, este también consta de triángulos y hexágonos, pero su distribución en torno a un nodo es 3.3.3.3.6. Y, Margarita, finalmente tenemos un teselado rombitrihexagonal. Este es un teselado que consta de triángulos, cuadrados y hexágonos, en la configuración 3.4.6.4. La última clasificación son los teselados irregulares. Se denomina teselados irregulares a aquellos que están formados por polígonos irregulares o por polígonos regulares, pero que no cumplen el criterio que un nodo es vértice de por lo menos 3 polígonos. Por ejemplo, al de la izquierda está formado por figuras irregulares, por eso es un teselado irregular, pero el de la derecha está formado por cuadrados, que son polígonos regulares, pero si tomamos un vértice, no tienen en común 3 vértices con otra figura. Aquí podemos ver más ejemplos de teselados irregulares. Por ejemplo, estas son piezas de cerámica de muchos colores con múltiples formas que desencadenan en tramas geométricas. Y acá a la derecha podemos ver un teselado que se llama el Cairo, que está formado por muchos pentágonos irregulares. La nomenclatura se usa para los regulares y los semirregulares. Hay una nomenclatura para denotar los teselados que consiste en enumerar en sentido de las agujas del reloj y separado por un punto el número de lados de los polígonos que rodean cada nodo o vértice del teselado, siempre comenzando con el polígono de menor número de lados, y esta solo aplica a los teselados regulares y semirregulares. Por ejemplo, acá, si nosotros hacemos un punto en un nodo, lo denotamos así: 4.4.4.4, porque está rodeada de puros cuadrados que tienen 4 lados. Acá, si nosotros hacemos un punto en un nodo vértice, está denotado por 1, 2, 3, 4 triángulos y un hexágono, por lo que su nomenclatura sería 3.3.3.3.6. Y aquí ocurre lo mismo, que el nodo o vértice está rodeado por un cuadrado, un triángulo, otro cuadrado y un hexágono, por lo que sería 3.4.6.4. Las teselaciones aperiódicas son aquellas que cuando no tiene traslaciones que hagan que coincida consigo misma, de la misma forma es sencillo convertir una teselación periódica en aperiódica, seleccionando las teselas en 2 y alternando la orientación con el fin de evitar la periodicidad.
Ahora vamos a ver la simetría en algunas teselaciones. Como ya vimos antes, las teselaciones o teselados se crean usando las transformaciones isométricas como la rotación, la traslación y la reflexión. Por ejemplo, si vemos este hexágono que está aquí y lo reflectamos, en esta recta que está aquí, se crea otro hexágono. Y si luego hacemos lo mismo con esta recta que está aquí abajo, aparece otro hexágono. Y si luego de nuevo lo volvemos a hacer, aparece otro hexágono y así sucesivamente hasta formar la teselación al teselado. Entonces por eso podemos decir que mediante la reflexión se puede crear un teselado. También vamos a hacer un ejemplo de rotación. Por ejemplo, si vemos acá este teselado de triángulos y tomamos este triángulo con el centro en este punto rojo y lo rotamos hacia la derecha, aparecería este triángulo. Si lo volvemos a rotar, aparecería este nuevo triángulo. Y así sucesivamente también lo podemos hacer hasta formar todo el teselado. Y también puede ocurrir con la traslación. Si nosotros tomamos este triángulo de acá y lo trasladamos, lo podemos trasladar para acá, lo podemos trasladar para acá, lo podemos trasladar para acá. Y así también se puede rellenar una teselación o un teselado. Entonces, a modo de conclusión, las teselaciones se crean por rotación, traslación y reflexión. Restricción sobre los ángulos de simetría posibles para teselados regulares. Las teselaciones son, como ya sabemos, diseños de rompecabezas cuyas piezas cubren todo el plano. Este proceso es infinito, ya que, como ya sabemos, las teselas deben ebonar o rellenar perfectamente sin sobreponerse ni dejar huecos un plano. Una teselación no siempre tiene los cuatro movimientos rígidos, es decir, las traslaciones, las rotaciones, las reflexiones ni los deslizamientos. En el caso de las rotaciones, son de cierto orden según el ángulo de giro. Por ejemplo, una rotación de orden 2 es aquella cuyo giro es de 180 grados. Una rotación de orden 3 es aquella cuyo giro es de 120 grados. Y una rotación de orden 4 es aquella cuyo giro es de 90 grados. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el cuadrado, como podemos ver aquí, hay 8 simetrías. 4 corresponden a reflexiones distintas, una horizontal, otra vertical y 2 diagonales, como se puede ver en la imagen, y el centro de giro que está justo en el punto donde se cruzan los 4 ejes de simetrías y corresponde a rotaciones de 90, 180, 270 y 360 grados. Ahora, considerando los polígonos regulares, primeramente notamos que un polígono de n lados puede dividirse en n lados menos 2 triángulos, y como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, entonces la suma de los ángulos interiores de dicho polígono es n menos 2 por 180 grados. Como este polígono posee n de lados, ángulos interiores, si beta denota la medida de cada ángulo, tenemos esta regla general que se muestra en la imagen. Por lo tanto, por ejemplo, en particular, los únicos polígonos regulares convexos con los cuales es posible crear un mosaico plano sin que haya huecos ni traslapes son n igual a 3, n igual a 4 o n igual a 6, y esto se saca a partir de esta fórmula. Esto nos dice que si n es igual a 3, 4 o 6, entonces es posible crear mosaicos, o no solo mosaicos, sino que teselaciones del piso con polígonos de n lados, los lados que ya dije, pero además nos dice que si n es diferente a 3, 4 y 6, entonces no es posible crear teselaciones en el piso con polígonos de la otra cantidad de n lados, o sea, por ejemplo, 2, 5, 7, etc. Aquí vamos a ver
dos ejemplos. Uno donde el número de lados es 3, lo que significa que cumple con la regla que dice esta fórmula. Y aquí vamos a ir formando la teselación, teselado, y podemos ver que todas las figuras se unen perfectamente sin dejar ni un espacio o sin sobreponerse. Mientras que en este ejemplo, donde el número de lados de la figura es 5, es decir, no es el número de lados que nos dice la fórmula que se tiene que cumplir para que se forme una teselación. Aquí podemos ver, al ir formando, que nos queda un espacio entre una figura y otra, por lo tanto aquí no tenemos un teselado, lo que significa que la fórmula es correcta, por lo tanto solo podemos tener figuras, polígonos regulares de lado N3, 4 o 6. Bueno, eso fue nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ok. ¿Hay algunas preguntas de alguien de ustedes para las que presentaron? ¿Nada? No hay preguntas. Yo quería preguntarles si pueden explicar un poco más la fórmula que aparecía, esta de acá. No sé si, o sea, digamos que yo no comprendí bien por qué deben tener 3, 4 o 6 lados esos polígonos. No sé si alguien quiere. Lo que yo entiendo es que, o sea, no sé cómo se forma la fórmula en sí, pero lo que yo entiendo es que siempre hay que considerar la cantidad de lados, como el número de rotación, que es 180 grados en los polígonos, y como que a partir de eso uno puede sacar estos números que son los que decíamos en la presentación, que son los polígonos regulares que tenemos que tener, o sea, la cantidad de lados que tiene que tener el polígono regular para que se pueda formar la teselación a partir de esa misma figura. Pero ¿por qué se multiplica o se divide? La verdad es que no sé, pero lo que yo entendí es sobre de la fórmula, como que es importante saber que los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, es importante tener la cantidad de lados que tiene el polígono, y a partir de eso uno puede como sacar estos números que al final son importantes para saber con qué figura yo puedo hacer la teselación. Y al final ahí en el Claro. ejemplo lo dábamos, que incluso al principio yo no entendí muy bien la fórmula, pero al ponerlo como en el contexto del ejemplo, de poner el triángulo de 3 lados y el polígono de 5 Sí. lados, se ve como exactamente que es imposible. De hecho, yo tratando de poner las figuras, traté de poner como el polígono de 5 lados juntos y siempre te queda un espacio, como entonces al final Sí. la fórmula como que se Eso comprueba. es el principio, sí. Entonces estás escondido en esta fórmula de alguna manera, ¿sí? Sí. Ok. Ya, bueno, yo eso era. No sé si hay alguien más que quiere decir algo o alguna retroalimentación de las compañeras. De toda manera, tienen en el Canvas, en la parte de presentaciones grupales, tienen las varias rubricas de retroalimentación y para evaluar las presentaciones. Yo lo encontré bueno, muy claro. Estaba bien tener un poco las animaciones, me pareció una buena elección. Esto de la fórmula, digamos que quizás casi más confundía, parece como un milagro así escribir esta fórmula. Podían evitar de escribirla, yo creo, que como simplemente no ponerla y hacer solo la demostración práctica, digamos, porque esa puede que confundía un poco, pero creo que bueno, yo creo que desde mi lado podría ser un
una evaluación de 6.5, algo así como para la presentación. Es solo pequeño confusión de la fórmula, si no, todo bien. Muchas gracias, profesor. Sí, eso se presta bastante para explicar un poco más en la práctica simetrías, el tema de teselados. Ok, bueno, de nuevo, gracias. Veo que no hay reacciones en el chat o otro tipo de reacciones por el momento. Entonces yo pasaría a hacer la clase, algo un poco menos visual, pero eso, yo pasaría a esto, que sería, me di cuenta mirando acá la cosa que prácticamente tenemos, esta es la clase 18, 19, 20, que tenemos como 3 clases para empezar a hacer ejercicios de preparación para la interrogación. Entonces, esto era un poco en la parte 1 de 3 de estos ejercicios de repaso, y después vamos en el weekend le voy a crear una guía con más ejercicios donde se puedan ejercitar y que podrían hacerlos. Ese tiempo también le puede valer para tener unos puntos bonus para el final, como la misma procedura que para la interrogación 1. Ya, entonces estos son como un tipo de ejercicio. Estos son más o menos cubren las primeras clases de transformaciones y son del tipo que como estos aparecerán en la interrogación más o menos. Entonces, hay alguien, Ana Perla, sí. Tengo una duda. El puntaje de la prueba pasada de los ejercicios que usted mandó que eran de repaso, ¿ya está aplicada la nota? No, Porque... esto se hace todo al final. Ah, ok, ya. Los ejercicios de repaso se suma al final, depende del total de puntos bonus que aparecen en total entre todas las actividades que se harán durante el curso, y al final con esto se calculan las décimas que se suman. Esa se suma a la nota final, ¿ya? Ah, ok. Y Ok. otra pregunta. Entonces, ay, se me olvidó. No, ya después le pregunto si me acuerdo. Sí, entonces la nota final que aparece en LabMath. En LabMath yo no puedo cambiar mucho. Hay una nota que lo calcula automáticamente el sistema y no hay manera de poner puntos bonus. Pero esta no es la nota que comunico a la, ¿cómo se llama? Bueno, por el sistema online global de la universidad. Entonces, a esta nota se suman las décimas que corresponden a puntos bonus, y al final del curso yo voy a enviar a cada uno de ustedes un correo que dice la nota calculada, ¿ya? Y tienen un poco tendrán, no sé cómo son las fechas, imagino que va a haber un poco de tiempo donde pueden controlar que les cuadra, y si les cuadra envío esta. Ah, ok. Pero ya con el solo hecho de responder el cuestionario que usted manda, uno ya tiene como el puntaje así. Sí, bueno, si contesta con un archivo vacío, no, pero que lo haga bien, entonces sí, tiene. Ya. Súper. Gracias. Que lo haga, que ponga esfuerzo, digamos, en hacerlo. Ok, entonces vamos a hacer esto lo hacemos juntos. Voy a cambiar color para que se vea. Y entonces, primer problema, me dice, el tema de transformaciones del plano. Una transformación T envía 2 puntos P y Q acá dice T de P es igual a P y T de Q es igual a Q. ¿Cuál transformación de las que vimos en clase puede ser T? Si quieren intentar pensarlo, ¿ya? Pues quieren intentar como alguien ya sabe cuál puede ser,
y sabe un tipo de razonamiento que pueda describir cuál es, vayan nomás. Lo que por mientras intento ilustrar un poco lo que pasa. Hay dos puntos P, supongamos P y Q, y me dice que la transformación en vía es, ¿se acuerdan cómo se llaman puntos de ese tipo? Que la transformación lo envía en sí mismo. No escuché nada. No, si alguien intentó hablar, no lo escuché. ¿Es la imagen? Sí, entonces esta es la imagen del punto P, ¿ya? Que dice que es igual a P. Entonces como que si quiero ilustrarlo, me dice que la transformación lo envía en sí mismo, ¿no? ¿Y cómo se llamaba este tipo de punto? Esto es igual a su propia imagen. Bueno, quizás son puntos fijos, ¿no? Puntos fijos. Y se acuerdan, hemos visto, había una de las clases en las cuales considerábamos cuáles transformaciones tienen cuántos puntos fijos, ¿ya? Y en esta transformación tiene 2 puntos fijos, ¿ok? Al menos 2. Entonces, si T tiene 2 puntos fijos, entonces debe ser una reflexión. ¿Ya? Tenemos esto, rotaciones, translaciones, reflexiones o dilataciones. ¿Ya? Las rotaciones, estas tienen un punto fijo, el centro, y lo mismo las dilataciones, un punto fijo. ¿Ya? Después las traslaciones no tienen puntos fijos, mueven cualquier punto por una flechita más allá, entonces ningún punto fijo. Entonces, si tiene 2 puntos fijos, debe ser una reflexión, porque esta tiene toda una recta, reflexión respecto a una recta. Entonces, los puntos de R son fijos. Es el único caso donde tiene al menos 2 puntos fijos, ¿ya? Y en este caso es la reflexión, la transformación es la reflexión R respecto a la recta R con R la recta pasante por P y Q, ¿ya? Esta es la primera opción. O la segunda opción es que puede ser la identidad. O es la identidad. ¿Ya? Entonces, decía, ¿cuál es transformación de las que vimos en clase? Puede ser T, puede ser una reflexión o puede que quizás tiene cualquier punto, lo deja donde está, ¿ya? Entonces hay 2 opciones. O esto o esto. ¿Ok? Esto se refería entonces a clasificar las transformaciones en base a cuántos puntos fijos tiene. ¿Ya? Ok, entonces eso, si quieren, tienen dudas, me avisan, ¿ya? Entonces, Yo tengo una duda con una respecto duda, al sí. ahí tenemos dos opciones, A y B. ¿Y cómo puedo descartar una? O sea, ¿cómo puedo decir que, por ejemplo, es B sí o sí y no es... Bueno, en este caso no. Acá dice cuál puede ser T, puede ser A o B. No hay, en este caso no hay no había un único
candidato. ya, Si además hubiese dicho y no es la identidad, entonces debía ser el caso A, si había sumado una otra propiedad. Pero dado que no dije nada más, solo que envía esto en sí, los dos puntos en sí mismos, puede ser cualquiera de las dos y no hay información para restringir aún más el campo. ¿Ya? Entonces, sí. a veces hay la respuesta es como un conjunto, no es una sola. Ok. Como en el punto 2 igual. Dice, ¿cuáles son las dilataciones? ¿Cuáles dos dilataciones? Y acá ya dice que la respuesta debe tener dos respuestas. ¿Cuáles dos dilataciones envían PQ en P' y Q'? ¿Ya? T de P es igual a P' y T de Q es igual a Q'. Entonces envía esto en esto, esto en esto. Dice, ¿cuáles dos dilataciones envía esto? Describir los centros de las dos dilataciones posibles. Ok. A ver. Ok, entonces acá uno lo que sabe, una dilatación va a tener un centro y uno debe ver cuál es el centro en este caso y un factor de dilatación. ¿Ya? Y el dilatado de P es de un punto, ya llamámoslo con un otro nombre, de un punto A, es el punto A', que se encuentra en la recta, en la recta por el centro y por el punto A, y que satisface que el tamaño de AO multiplicado por lambda es igual al tamaño de A'O. ¿Ya? O sea, si por si acaso tenía un centro acá y un punto A acá, una dilatación envía el punto A, si el valor, por ejemplo, lambda es igual a 2, el punto A está enviado acá, y después podría tener que lambda es positivo o negativo, ¿ya? Acá era, si es 2, esto podría ser la dilatación con centro O y factor 2 aplicado al punto A, esto el A', pero si es que lambda es igual a 0, voy a tener que OA es en la misma dirección, o A', digamos, es en la misma dirección que OA, ¿ya? Un poco como en el dibujo, el caso de lambda igual a 2 es un caso de lambda positivo, mayor que 0, ¿ya? Si lambda es negativo, lo envío en la otra dirección, ¿ya? Lambda negativo, también hay dilataciones así, en este caso OA' es en dirección opuesta al OA. Okay, entonces, si acá tenía menos 2, se iba por el tamaño, es el doble, pero va en la otra dirección. Entonces acá tenía, no sé, esto llamo A segundo, que sería la dilatación con centro O y factor menos 2 aplicado al mismo A. ¿Ya? Okay, esto era repaso de cómo funcionaban las dilataciones. Entonces, dado que el resultado de un punto es en la recta que pasa por el centro y por A, no, perdón. Me di cuenta que está formulado de una manera en la cual existía una sola respuesta. Yo diría, ¿cuáles son las dos dilataciones que envían PQ en P', Q', como en figura? ¿Ya?
Entonces puede, y lo que quería, había pensado, pero lo escribí mal, lo que quería que formulara la pregunta, ahora sí está escrita bien, que envía estos dos puntos en estos dos puntos. Uno puede pensar que el P se envía en el P' o el P se envía en el Q'. Uno tiene la opción de ver en cuál de los dos se envía. ¿Ya? En todo caso, lo que vale es que el centro de la dilatación y el punto que estoy dilatando y su imagen siempre están en la misma línea. ¿Ya? Entonces, puede ser que si P se envía en Q, entonces el centro de esta dilatación está en esta línea. Y en este caso, si P se envía, perdón, si P se envía en P', el centro está en esta línea. Y si Q se envía en Q', está en esta línea. Entonces, esta es la primera opción del centro. O si no, podría ser que el P lo envío en Q' y el Q lo envío en P'. ¿Ya? Se intercambian un poco las letras, pero también sigue que el PQ, la pareja PQ se envía en la pareja P'Q'. En este caso, el centro de dilatación sería esto. Entonces, digamos que con esta forma de la pregunta corregida, las dilataciones que envía esta pareja de punto en la otra, hay dos opciones. El caso A, el centro es la intersección de las rectas pasantes por P' y por Q'. Y el B es el segundo caso en verde. Ya describimos, lo escribo en verde. El centro es la intersección de las rectas pasantes por PQ'. PQ'. Acá era bien poner una vírgula y por y P'. ¿Ya? Entonces las rectas verdes o las rectas azules. ¿Ya? Claro, como era formulada al comienzo, decía que P se envía en P', Q se envía en Q', entonces había solo la opción azul. ¿Ya? Pero es porque me había equivocado en escribir el texto de la manera que lo había imaginado antes. ¿Okay? Ok, entonces acá era como una especie de, digamos, servía a acordarse un poco cómo funcionan las dilataciones y cómo está relacionado el centro de las dilataciones con las posiciones de un punto y de su imagen, ¿ya? O sea que están en la misma línea. ¿Ya? Cualquier punto se Profesor, envía en la misma línea. Sí. sí, o sea, si nos hubiese hecho la pregunta como estaba formulada al principio, también se podía responder, pero solo con el punto A. Sí, era solo ¿no? la única opción, sí. Ya. Eso. Ya. Ahora un otro ejercicio. Dice, T es igual a ROT o alfa, circulito dilat o lambda, circulito refl R, circulito ROT o alfa, circulito refl R. Y dice, es la composición de 5 transformaciones. Ya está correcto, son 5 cosas, 5 pedazos. Pregunta dice, ¿T preserva o invierte la orientación? Explicar por qué. Entonces acá se trata de preservar o invertir la orientación. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerlo de nuevo al formato correcto. Ya. Entonces se habla de preservar o invertir la orientación. ¿Ya? Entonces, el repaso sobre esto
¿Cuándo es que preservo la orientación? T preserva la orientación. ¿Ya? Si dado un triángulo, ya, en realidad dado cualquier triángulo ABC, en el cual los puntos A, B y C se disponen en sentido horario a lo largo del perímetro de ABC. ¿Todo esto qué significa? Cualquier triángulo de este tipo. Dado cualquier triángulo de este tipo. Así, donde tengo A, y después para ver los puntos debo ir en sentido horario, ya en el mismo sentido que las barritas del reloj, o sea que se van en esta dirección, ya las manitas del reloj. ¿Okay? Entonces el A se iría así. ¿Ok? Entonces, si el A está ahí, el B debe ser esto y el C debe ser esto. ¿Ya? No puede ser que acá aparezca B y acá aparezca C. ¿Ya? Una vez que fijé dónde estaba el A. Entonces, esto es uno de estos triángulos descritos en esta frase. Entonces, esta frase pongo un coma y después continúo. Dado cualquier triángulo ABC en el cual ABC se dispone en el sentido horario a lo largo del perímetro de ABC, para su imagen por T, o sea, para el triángulo TA, TB, TC, los vértices siguen en el sentido horario. ¿Ok? Entonces significa que este triángulo, bueno, mi transformación puede tener varias opciones, pero seguramente lo envía en un otro triángulo donde siguen, por ejemplo, esto puede ser TA, TB y TC. Siguen en el mismo sentido horario, ¿ya? Van en orden horario, ¿ya? Esto significa que preserva la orientación, ¿ya? Entonces, una condición que vale al mismo tiempo para todos los triángulos y la invierte, sí, para todos los triángulos te invierte la orientación si invierte el sentido horario antihorario de los vértices de cualquier triángulo. ¿Ok? Entonces hemos visto que de las varias transformaciones las rotaciones preservan, ¿sí? Para cada una podemos preguntarnos si preserva o invierte la orientación.
Las rotaciones, sí. Las translaciones, ya, sí. Después sabemos que las reflexiones no, invierten. Y después hay las dilataciones con lambda positivo que preservan y las dilataciones con lambda negativo que invierten. ¿Ya? Esas son las lo que vale para las transformaciones básicas, ¿ya? Elementales. ¿Ok? Y entonces acá lo que tengo es una rotación que preserva, una dilatación que no sé, depende de lambda. Después tengo una reflexión que invierte, una rotación que preserva la orientación y una reflexión que de nuevo invierte la orientación. ¿Ya? Entonces todo depende, digamos que hay dos casos. Caso 1 es que lambda mayor que 0. En este caso, ¿se acuerdan? Como acá hay otra parte, acordarse qué pasa cuando tengo una composición, ¿ya? Aplico todas estas transformaciones. Primero aplico esta, después esta y así siguiendo al revés, ¿ya? Aplico todas estas transformaciones. ¿Qué pasa con mi triángulo? Entonces, supongamos que tengo este triángulo que tiene sentido horario para empezar. ¿Ya? Al primer paso aplico una reflexión. ¿Ya? Reflexión respecto a una recta y esto invierte la orientación. Antihorario. ¿Ya? Esto. Después aplico una rotación y esto me preserva el sentido. Rotación 0 con centro O y ángulo alfa. Preservando la orientación me queda antihorario. ¿Ya? Después pasa a otra reflexión. Entonces acá lo pongo las flechas acá porque se acabó el espacio. Aplico una reflexión. No necesito saber exactamente el dibujo del triángulo particular. Esto aplica simplemente teniendo cuenta de cuál era el sentido inicial. ¿Ya? Acá cambió una vez, quedó preservado y ahora cambia de nuevo. Sale horario de nuevo. Y apliqué esta rotación. Después acá estoy suponiendo que la dilatación tiene lambda, o sea, el parámetro positivo. O sea, dilata manteniendo el sentido. ¿Ya? Entonces acá sigue con dilat lambda 0. Se transforma en horario porque está manteniendo el sentido para lambda mayor que 0. Ok. Y el último es aplicar la última rotación. Rotación con centro O y ángulo alfa, que preserva de nuevo y me sale sentido horario al final. ¿Ya? Entonces, todas estas transformaciones aplicadas juntas corresponde a aplicar a la transformación que es la composición T. Entonces, T preserva la orientación para lambda mayor que 0. ¿Ya? ¿Ok? Eso era un ejercicio sobre acordarse que el resultado de aplicar composiciones sobre preservar o no la orientación. ¿Okay? Y el caso 2 es que lambda menor que 0. ¿Ya? En el caso 2, lambda menor que 0, todo empieza como era, solo a este paso estoy cambiando. Acá me sale
si lambda menor que 0, antihorario. Y acá, si es que se había quedado antihorario, aplicando la rotación, lo preserva, entonces sale antihorario. ¿Ya? Entonces, en este caso, el sentido horario se transformó en antihorario, ¿ya? Porque a un momento apliqué este otro tipo de dilatación y entonces te invierte la orientación en este caso. ¿Ya? Entonces había dos posibilidades. Es que el problema tenía, no tenía bastantes datos ya inclusos para poder entregar una respuesta única. ¿Ya? Pero no importa, es algo que nos permitió hacer un poco de repaso de cómo funcionan los dos casos. ¿Ok? Ok, entonces preservar o invertir la orientación. Ahora, el próximo, a menos que no haya preguntas, el próximo ejercicio, pasamos al próximo, que habla de preservar las distancias, parece. Entonces, a ver qué dice exactamente. La próxima es, si te preserva las distancias y las orientaciones. ¿De cuáles de los 4 tipos de transformaciones básicas del plano vistas en clase puede ser T? ¿Ya? O sea, me dice, puede ser una rotación, reflexión, ¿cuál era más? Traslación y dilatación. ¿Ya? A ver, ¿de cuáles de los 4 tipos? Si preserva las distancias, ¿cuáles preservan las distancias? ¿Ya? Todas excepto las dilataciones. ¿Ya? Estos preservan distancia. Y las dilataciones preserva distancia solo si lambda es igual a 1 o lambda es igual a menos 1. ¿Ya? En este caso, una dilatación con lambda es igual a 1, 0, 1, es la identidad. ¿Ya? Significa que acá tengo mi centro, no importa dónde está, pero si tomo un punto P, lo envío en la misma dirección y a la misma distancia, porque necesito multiplicar el tamaño por 1, entonces necesita enviar, la dilatación me envía el punto en sí mismo, ¿ya? Es igual al dilatado, con centro 0 y factor 1 aplicado al punto P. Esto vale para cualquier punto P, ¿ya? Si uno mira las definiciones, no sé, las dilataciones siempre envían, si el factor de dilatación es 1, no importa el centro, enviará cualquier punto en sí mismo. ¿Ya? Entonces esto ya lo voy a cancelar y vamos a mirar el caso de lambda es igual a menos 1. Entonces, si lambda es igual a menos 1, significa que el punto P lo envío en el punto opuesto. Esto sería el dilatado con centro O y parámetro menos 1 aplicado al punto P. ¿Ya? Esto de acá. ¿Cómo puedo indicarlo sin... ¿ya? Este punto de acá. Entonces, esto es lo mismo que hacer una rotación de 180 grados. Rotación con centro O y ángulo 180 grados, ¿se fijan? Porque este tamaño debe ser igual a esto y obtengo lo mismo haciendo una rotación de 180 grados con el mismo centro o moviendo P como simétrico respecto al punto O, como moviéndolo por el otro lado. ¿Ya? Entonces, solo en estos dos casos la dilatación preserva las distancias. Y las orientaciones, ya lo sabemos,
Esto preserva orientaciones. Esto también preserva las orientaciones. Esto no preserva. Invierte. Y las dilataciones de las que había individuado antes, esta invierte porque tiene lambda negativo. ¿Ya? Hemos dicho que si lambda es negativo se invierte la orientación. Y lambda es igual a 1, que sería la identidad. Esto preserva la orientación. ¿Ya? Pero en realidad, entonces, la identidad también es una rotación particular. ¿Ya? Si hago una rotación con ángulo 0, esto es la identidad. ¿Ya? Entonces, la respuesta es que puede ser una rotaciones y translaciones. ¿Ya? Y la identidad, la última que tenía acá como cosa que es la identidad, ya está inclusa entre rotaciones y traslaciones. Ya, porque una rotación con ángulo 0 es la identidad, y una traslación, si el vector es como el vector 0, o sea que no mueva nada, también es una traslación muy especial, la identidad. ¿Ok? ¿Ok? Entonces esto. Hay otros 2 ejercicios y me dice, encuentra la transformación inversa. Se trata de transformación inversa en este caso. Transformación inversa de esta composición de rotaciones. ¿Ya? Entonces, la primera parte es acordarse que la composición de 2 rotaciones con el mismo centro, ¿ya? Acá tiene el mismo centro O. Esto es ROT con el centro O y ángulo alfa más beta. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Si aplico una rotación, este es mi centro, aplico una rotación con un ángulo alfa y después aplico la misma rotación con el mismo centro, aplico la rotación perdón, primero aplico esto, que es lo que es más a la derecha, y después aplico el otro. Entonces primero hay un ángulo beta. Este punto P se envía en un punto P'. Al resultante de la primera transformación del punto P, le aplico una rotación, la segunda, con mismo centro y ángulo alfa, y acá me sale un segundo punto P segundo. Entonces, la transformación compuesta, que es la transformación la cual me envía P en P segundo, esto es T de P. Esta no es otra cosa que la rotación con la suma de los ángulos, ¿ya? El ángulo suma, que sería todo este ángulo. Alfa más beta. ¿Ok? Entonces, esto es la transformación T. ¿Ya? Y T a la menos 1, ¿cuál es la inversa de una rotación? Significa, es la transformación que me envía el punto P segundo para digamos, en cualquiera de las elecciones del punto P. Esto es el punto P segundo, que sería su imagen por la transformación. Y necesito como volver al punto P. ¿Ya? Entonces, para volver al punto P, o sea, encontrar la operación que invierte todos los cambios que hizo esta rotación. Esta es la rotación con el centro O y ángulo menos alfa más beta, ¿ya? El ángulo negativo del precedente, ¿ya? Significa que, bueno, esto es el ángulo en la otra dirección, ¿ya? Menos alfa más beta, ¿ya? Entonces, esto es la respuesta, ¿ya? El ángulo negativo, que significa el ángulo en la dirección negativa. O sea, si los ángulos son siempre calculados en dirección antihoraria. Esta es la dirección normal
usual, la dirección que esta es la dirección positiva por convención. ¿Ya? Y la dirección negativa es la dirección opuesta, o sea, la dirección la dirección horaria. ¿Ya? Entonces esta es, se indica así. ¿Ya? También podría escribir que esto es en realidad igual a rotación con centro O y ángulo menos alfa menos beta. Ya también podría escribirlo sin poner esta paréntesis ahí y escribir menos alfa menos beta. Ok. Y creo que esto es no, hay 7 problemas. ¿Ya? Hay el último problema, el penúltimo, encontrar una composición sabiendo que el ángulo entre R1 y R2 es beta. Acá tengo dos reflexiones, dos rectas. Sé que este ángulo es beta, R1 y R2. Después sé que O ese es el centro, el punto de intersección entre las rectas. Esto es O. Entonces me dice encontrar esto. ¿Ya? Reflexiones, dos reflexiones y una, y una rotación. ¿Ya? Entonces acá se trataba de acordarse que reflexión con respecto a una recta aplicado después que la reflexión respecto a otra recta, ¿ya? Significa que esta transformación, este pedazo de la transformación de acá tomaba un punto P, ya tomámoslos por acá, P, aplico la reflexión más a la derecha de las dos, ¿ya? Entonces obtengo este punto de acá, P', y después aplico la reflexión respecto a la recta que está más a la izquierda, R1, esto, o sea, esta que aparece en la reflexión más a la izquierda, me sale el P segundo, y se acuerdan, esta operación correspondía a una rotación, ¿ya? La rotación, que en este caso, bueno, nosotros lo habíamos visto en clase con otra notación para R1 y R2, ya estaban en el otro orden, pero si acá uno hace el dibujo se da cuenta que el ángulo acá sale al contrario, justo porque el 1, el caso con R1 no aparece, no es lo que aplico primero, es lo que aplico segundo, entonces están como en el otro orden, estas reflexiones. Pero esto no es otra cosa que la rotación con el centro, la intersección de las dos rectas y el ángulo 2 veces beta, ¿ya? Pero al contrario, como se ve en la figura. Beta va en sentido antihorario y este ángulo rojo va en sentido horario, ya lo que me envía P en P segundo. Entonces acá me sale menos 2 beta. ¿Ok? Y después, acá se traduce toda mi transformación T de acá. T total se traduce en donde había esta composición, sustituyo lo que acabo de encontrar, ROT 0, no, perdón, O con ángulo menos 2 beta, y después hago la composición con ROT O alfa, ¿ya? Y esto sé que se suman los ángulos, ¿ya? Porque tienen el mismo centro de rotación. ¿Ok? Entonces me da ROT O y acá la suma. Puedo escribir alfa menos 2 beta, o podría escribir también es lo mismo, es igual a menos 2 beta más alfa. Ya no cambia nada. ¿Okay? Entonces, esta era la respuesta, digamos, la transformación final. Y esto es el razonamiento que uno debía un poco formular, ya aplicar estas dos partes de la clase. Y acá, atención que sale el signo menos, porque hay que tener cuenta del orden de aplicación de estas dos reflexiones. ¿Ya?
Y el último punto dice, ¿es cierto que vale esto? ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Se llama que S y T conmutan. ¿Ya? Esto aplicarlo en un orden o en el otro, aplicar los S, primero S acá y después T, o aplicar primero T y después S, da lo mismo. Esta es la pregunta. Hay que responderla en 3 casos. Entonces, en el caso A2, una traslación y una reflexión, ¿ya? Con R paralelo a B. ¿Ya? Entonces uno debe, acá hay la recta R. En este caso, aplico primero S, o sea, primero tomo un punto P, quizás aplico S, se va en este punto P', traslación con vector V, ya esto es un vector V, y después aplico la reflexión y se va acá. Que es igual a, esto es igual a aplicar S y después aplicar T, ¿ya? Al punto P. Y si lo hago en la otra dirección, aplico la reflexión, tac, y se va en este punto P, llamámoslo Q, y después el Q lo muevo de B y se va, ya, se va en el mismo punto, ¿ya? Entonces esto de verdad es igual a S aplicado después de T al punto P, ¿ya? Entonces la respuesta es sí. ¿Ok? Y en realidad es algo que habíamos visto en clase, ¿no? Para no memorizarlo y estar seguro que está bien, hemos hecho digamos, experimento de aplicarlo a un punto P, a ver, este punto P, si me da lo mismo haciendo primero la traslación y sucesivamente reflexión, o primero reflexión y sucesivamente traslación con el mismo vector. Ok, ¿ya? Entonces en este caso conmutan. Acá hay 2 reflexiones con rectas perpendiculares, ¿ya? Entonces acá tengo esta recta, R1, digamos, esto es la recta R2. Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un punto, aplico la reflexión. Primero aplico siempre S y después T. Entonces, el caso T compuesto S. Aplico la reflexión respecto a la recta R1. Y se irá en un punto acá, P'. Y después la reflexión respecto a la recta R2. P segundo. ¿Ya? Refl R1 compuesto con refl R2. ¿Se acuerdan esto que era? Se ve un poco en este dibujo, ¿ya? Si este es el punto de intersección, esto era la rotación, uno puede llamarla rotación de 180 grados respecto al punto de intersección, ¿ya? Rotación con centro O y ángulo 180 grados, con O es igual a intersección de las 2 rectas. ¿Ok? Eso era el primer caso. Y en realidad es lo mismo, se dan cuenta, es lo mismo que en el otro caso, porque la intersección no está cambiando, ¿ya? Esto valía para rectas perpendiculares. Es igual a refl R2 compuesto con reflexión R1, ¿ya? Simplemente porque me da siempre la misma rotación. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la respuesta es sí, ¿ya? Conmutan. El último caso, una rotación y una dilatación. Rotación de 180 grados y dilatación con factor -1 respecto al mismo centro, ¿ya? Rotación con centro O y ángulo 180 grados.
si hago la composición de esto con la dilatación con centro O y factor -1, ¿esto qué me da? Bueno, a ver, entonces acá tengo un punto, hago su rotación de 180 grados, se va en este punto P', ¿ya? Después hago la dilatación con factor -1 y centro en el mismo centro. Significa que esto se va y se termina directamente en P, ¿ya? Entonces esto es la identidad. Y si aplico en la otra dirección, perdón, acá era, esto todavía no lo sé. Lo que acabo de decir es que si a un punto le aplico la rotación con centro O y ángulo 180, ya al P, esto me da P', y después a esto le aplico la dilatación con centro O y ángulo -1, que esto es igual al punto de partida, ¿ya? Entonces esto me dice que dilat 0 - 1 rot compuesto con rot o 180 es igual a la identidad. ¿Y qué pasa entonces para el otro caso? En otro caso tengo de nuevo el centro, acá tomo un punto P, hago primero la dilatación, o sea, lo envío siempre acá, el mismo procedimiento me da igual, ¿ya? Entonces, P' y después aplico la rotación y se vuelve en P, ¿ya? Entonces esto de nuevo es la identidad. ¿Ok? P se envía en P' y de ahí se va en P, o P se va en P' y desde ahí se va en P. ¿Ya? Son las dos transformaciones, pero me sale siempre la identidad. ¿Ya? Entonces, de nuevo, sí. Eran unos casos afortunados. ¿Ok? Entonces, ya. Entonces, eso sería todo. Vamos a continuar con más ejercicios después del weekend. ¿Ya? Ok. ¿Ya? ¿Cómo le parecen estos ejercicios?